Hay una gran diferencia, ¿no?, entre la persona que se deprime, se decae. Yo entendía que la actitud es algo fundamental. Automáticamente, el estar en una etapa psicológica de depresión, angustia, en forma permanente, sin cortar ese proceso, lo único que hacemos es disminuir este tipo de hormonas que nos aumentan nuestras defensas. Y de esa manera no es aconsejable. Por eso muchas veces el equipo multidisciplinario que trata a un paciente canceroso requiere de la psicoterapia. Yo creo que no podemos dejar de lado ese tema y es fundamental el psicólogo que esté en el grupo multidisciplinario para poder apoyarlo como corresponde, no solamente al paciente, sino a la familia. A la familia, ¿no? Importantísimo esto, Ailén, ¿no? Qué bien que le hace a la gente y bueno, asumir lo que nos está pasando, asumirlo como individuos y también asumirlo como familia, sí, porque a veces son los familiares los que menos lo asumen, los que más se asustan, los que andan llorando por los rincones y que parece que el que lo está pasando no se da cuenta. En mi caso, la persona que me acompañaba en ese momento, conmigo estaba dura, tenía que hacer tal cosa, dale, Alberto, pero después iba a llorar a los rincones, yo no la veía. Claro. Bueno, no es fácil, por eso digo que el familiar está también complicadito, sí, ¿no? Sí. Pero siempre duro en el sentido de apoyo, de contención, de empujar, fuerza. Y después por ahí sí se iba a desahogar. Sí. Es lógico. Es lógico, es normal eso. ¿Qué pasa con el estrés? Hay dos tipos de estrés. El de la calentura, hablando en términos criollos del momento, genera un estrés agudo que aumenta la adrenalina. Ese es un estrés que te aumenta la presión y te da la frecuencia cardíaca elevada. El problema de esto es el estrés de todos los días crónico. Ese estrés genera un aumento de una hormona que ustedes todos conocen, cortisol. Es como si se colocaran, se suministraran todos los días un decadrón, por ejemplo. Eso, lamentablemente, a nivel metabólico, químico de nuestro organismo, produce el aumento de una hormona que todos también la conocen, se llama insulina. Y la insulina es una hormona terrible si no la aprendo a controlar. Cuando ella está descontrolada, siempre elevada, hace cosas tremendas en mi organismo. Me da hambre, me aumenta de peso, me almacena grasa, me inflama, me enferma y me mata lentamente. Y en el cáncer produce algo pero muy importante que hoy se sabe ya. Pero podemos hablar dentro de un momentito para poder explayarnos un poquito más. Bueno, me gustaría mucho. Ese estrés crónico aumenta la insulina. La insulina disminuye mi defensa y aumenta un grupo de hormonas que tiene un nombre muy raro, se llaman eicosanoides, malas. Y estas hormonas malas hacen cosas muy malas. Todos corregidas por la alimentación. Cuando vos te referís al estrés crónico, digamos, ¿a qué te estás refiriendo? Tenés un problema con un hijo. Ojalá que no, se te mata un hijo. Durante mucho tiempo vas a estar todos los días llorando y angustiada en forma permanente. Eso podremos hablar que es un caso de un estrés crónico. Ese genera el cortisol. ¿Está? Bien. Bueno, esto está re interesante, Ailén, se nos pasan los minutos volando. Se nos vuelan los minutos, el tiempo pasa rapidísimo, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir en el próximo bloque. ¿Por qué vas a la Mabel? Porque en la Mabel encontrás precios, calidad, variedad, ofertas, de todo. Vení a la Mabel. Doctor, me gustaría que nos explayemos más sobre la hormona de la insulina. Sí, bueno, yo creo que una hormona que todo el mundo conoce por el hecho de que la diabetes tiene muchísimo que ver con un exceso de insulina al principio por justamente comer en forma exagerada ciertos tipos de hidratos de carbono o azúcares que nosotros consideramos no favorables. Cuando hablo de esto, hablo de harinas, panes, cereales, almidones, etcétera, etcétera, que hacen que esa hormona insulina aumente. Esa hormona insulina me aumenta la inflamación en cada una de mis células y esa inflamación con el tiempo me genera resistencia a la insulina. Necesito que mi páncreas, que genera esa hormona, en forma permanente produzca insulina para meter la glucosa dentro de cada célula para ser utilizada como combustible. Si yo no revierto este proceso, esa resistencia permanente de la insulina elevada me transforma en el futuro en una enfermedad denominada diabetes. El problema está que hay dos cosas fundamentales para el cáncer, porque acá estamos hablando de esto. El cáncer generalmente tiene un comienzo que tiene que ver con hipoxia, falta de oxígeno en la zona que se va a aparecer el cáncer.
Esa falta de oxígeno, si yo tengo estas hormonas que nombré hace poquitito en el bloque anterior, que se llamaban eicosanoides malos, son vasoconstrictores, menos oxígeno, con el gen dando vuelta, se expresa por falta de oxígeno y empieza la célula a generar más células de forma independiente y no mueren. Eso es un cáncer, ¿de acuerdo? El cáncer, para vivir, ¿qué necesita? Después, oxígeno, necesita también, no necesita oxígeno porque crece sin oxígeno, pero esa falta de oxígeno ayuda a que crezca. Pero después necesita alimentarse. ¿Con qué se alimenta? Con glucosa. Si yo como mal, estoy comiendo este exceso de hidratos de carbono, permanentemente tengo glucosa elevada e insulina elevada. La glucosa elevada, y esto se llama la conexión del cáncer con la insulina. La glucosa elevada alimenta el cáncer, es como echarle leña al fuego. Ajá. Y la insulina elevada fomenta o induce la división celular del cáncer. Más células, más cáncer. Y así de sencillo. ¿Cómo combatimos esto? O cómo lo evitamos, no cómo lo combatimos. ¿Cómo hacemos la prevención de esto? Reemplacemos este tipo de hidratos por otros que hablamos al principio, verduras y frutas, que no solamente controlan a la insulina, sino que tienen en su composición este principio activo que se llaman polifenoles, licopeno del tomate, resveratrol de la uva, etcétera, etcétera, que son poderosísimos antiinflamatorios. Y como dijimos al principio, hay una relación directa entre inflamación silenciosa crónica y desarrollo de cualquier tipo de enfermedad crónica. Esta es una manera muy importante de poder frenar, poder equilibrar y mantener controlada esta hormona. A eso hay que agregarle proteínas magras, también grasas buenas como aceite de oliva, etcétera, etcétera. Eso, nutrientes, proteína, hidrato y grasa, hacen que esas hormonas malas, eicosanoides, estén totalmente equilibradas hacia favor de la antiinflamación. Ese equilibrio de estas hormonas, malas y buenas, es sinónimo de salud y bienestar. El desequilibrio en favor de las malas, sinónimo de desarrollo y enfermedad futura con disminución de la sobrevida de las personas, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy. Estados Unidos, que fueron los inventores de la inflamación, exportaron inflamación, no solamente obesidad y diabetes, inflamación. Hoy muchos padres en Estados Unidos de 70, 80 años están enterrando a sus hijos, no solamente por el cáncer, sino por cardiopatías, diabetes y montones de otras patologías. Pensaba en esto, quiero que me lo vuelvas a lo mejor vos decías, hay una genética que se manifiesta, digamos, en cáncer y puede no manifestarse en dos personas, como dijiste, los mellizos. Con la diabetes pasa lo mismo, con cualquier enfermedad. Exactamente, porque esa epigenética hace de que ese estilo de vida totalmente opuesto al otro que estaba perfectamente haciendo un estilo de vida antiinflamatorio, ese desencadene la enfermedad, exprese el gen que lo tenemos apagados hasta un momento, ¿de acuerdo? Sí. La idea es que se mantenga apagado, porque el gen yo lo tengo de mi familia. La idea es que mis hijos tienen el gen del cáncer. Bueno, la idea es que ellos hagan lo que corresponda para que ese gen de vida no se exprese y que tengan un estilo de vida antiinflamatorio. Y ese es el kit de la cuestión, no hay muchas cosas raras en esto. Claro, y en todos los ámbitos de la vida es mejor tener un buen estilo de vida sano, digamos, con una forma de alimentarse como corresponde. Es lo que proponemos. Es muy difícil porque ahí me da la sensación de que estamos luchando contra los molinos de viento. Es verdad. Y la mayoría de las personas acuden al médico después de que apareció la enfermedad y no acuden a que se les explique qué debiéramos hacer para evitar muchas de todas estas enfermedades que estuvimos nombrando. A mí me deja pensando en la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida y sobre la herencia que dejamos también. Porque cuando hablabas de tus hijos, decía, bueno, ellos tienen el gen, los míos también. Y bueno, la responsabilidad que tenemos ante las tentaciones, obviamente, es decir, de una comida chatarra, de que salimos. No, pero quiero que sepan que acá, cuando uno habla de comida no favorable o no recomendable, nadie prohíbe esa comida. La idea es que un mayor porcentaje utilicemos lo correcto o recomendable y lo no recomendable, muchísima moderación, nada más que eso. Claro, o sea que, digamos, no nos victimicemos tanto entonces, No, digamos, porque
Si no, se transforma en una olla a presión, que el que quiera hacer correctamente todo, a los 2 o 3 meses se cansa y tira todo, como ustedes saben dónde. Pero la idea es que no ocurra eso. Entonces, cuando uno tiene ganas de tomarse el helado, tiene ganas de comerse la hamburguesa, hay una manera de explicarles cómo hacerlo para que no les afecte tanto, pero nadie se lo prohíbe. Bueno, hemos tenido un tema sumamente interesante, ¿no? Abierto a que, bueno, vamos a seguir charlando de esto. Nos vamos a venir preparate, Alberto, para varias preguntas más, ¿no? Que nos han quedado, pero estamos terminando este programa. Y la idea es esto, ¿no? Redondear un poco el asunto. Estamos perdiendo el miedo a la palabra cáncer. Y como tantas otras enfermedades hoy, podemos abordarlas, aceptar, enfrentarlas y resolver. Ir haciendo un camino que, bueno, modificará nuestro estilo de vida, pero es bueno. Y también esto, ¿no? Viendo la parte positiva, porque realmente si estamos en este tiempo, en este espacio de vida que se nos ha otorgado, tenemos una oportunidad de aprender y de ordenar y reordenar nuestras prioridades. Creo que todo nos enseña, que en todo aprendemos, que de todo, si queremos, salimos beneficiados y salimos crecidos, salimos como mejores personas. La idea de este programa fue justamente esto, perder el miedo. Perder el miedo porque, bueno, siempre habrá aflicciones y siempre habrá problemas o cosas que vamos a resolver. Pero bueno, acá tenemos la salida y tenemos las respuestas, ¿eh? Ya finalizamos esto que es Hable con Ella.